En el video de hoy vamos a hablar acerca de Windows y de Linux. Trataremos de responder la pregunta de si vale la pena o no instalar Linux en el 2025 y qué podemos esperar después de realizar la instalación, qué nos va a hacer falta, qué nos va a parecer mejor, cuáles son las grandes diferencias entre estos dos sistemas operativos, ya que la filosofía entre Windows y Linux son totalmente diferentes. Siempre que hablamos de Windows y de Linux, nos van a aparecer una gran cantidad de personas que nos dicen que Windows es mejor, que Windows es más compatible, que Windows simplemente le pones un crack y tienes el sistema, el Office, el AutoCAD y una gran cantidad de programas gratuitos de manera ilimitada. Hay que decirle a todas estas personas que la verdad tienen razón. Windows es un sistema operativo de pago y es el más utilizado a nivel mundial. Imagínate, 73% de la cuota de mercado. Esto es obviamente una gran cantidad de dinero que hacen que este sistema operativo tenga un ejército de informáticos detrás, los cuales le dan soporte a todo el hardware, a los drivers y al sistema en general. Esto le da a Windows una compatibilidad insuperable. Lo ilógico sería que un sistema operativo de pago como este no funcionara mejor que un sistema gratis como lo es Linux. Windows te da una compatibilidad total, ya que tiene detrás de él a una gran cantidad de empresas de hardware y de software trabajando para él. Además, si en Windows utilizamos cracks, vas a tener posibilidades ilimitadas de software que no vas a tener nunca en Linux. Sin embargo, Windows deja por fuera bastantes nichos y su política de uso no permite hacer muchas cosas que sí se pueden hacer en Linux. Es por eso que Linux, a pesar de tener una pequeña cuota de mercado, sigue siendo muy importante a día de hoy en el 2025. Vamos a comenzar hablando de las desventajas que tiene Linux. La primera desventaja y lo primero a que se tiene que enfrentar un usuario nuevo es la dificultad de uso de este sistema. Quien les diga que Linux es sencillo, les está diciendo mentiras. Como tal, sí hay muchas distribuciones que están simplificadas, que son amigables, que ya vienen preparadas, pero cuando ya te adentras a trabajar en este sistema operativo, va a haber muchas cosas pequeñas que no te van a funcionar igual. Por ejemplo, en este sistema formatear una memoria puede ser sencillo, y si ya llevamos años de uso va a ser bastante fácil. Al pasarnos a Linux, una cosa tan sencilla como formatear un pendrive puede ser todo un reto. Esta es una de las razones principales por las que muchos usuarios se alejan de este sistema, y es que pasamos de ser usuarios pro o usuarios avanzados en Windows para convertirnos en novatos de Linux. Afortunadamente esto se soluciona con el tiempo y después de mucho utilizar este sistema van a haber muchas cosas que te van a parecer obsoletas acá, lentas acá y que acá te van a parecer mucho más rápidas y seguras. Hablemos ahora de la segunda desventaja más importante de Linux. Este es el verdadero coco del sistema y es la desventaja de la que se desprenden todos los demás problemas de Linux. Hablamos de la compatibilidad, y es que a día de hoy todavía existe una gran cantidad de software y de hardware que no es compatible de manera sencilla con Linux y que tenemos que trabajar bastante para hacerla funcionar. Incluso hay mucho software y algún que otro hardware que no es posible configurar. Hablamos del software de Adobe, hablamos del software de Microsoft, hablamos de programas de CAD y también de muchos videojuegos, que aunque en este aspecto ha mejorado bastante, todavía sigue habiendo muchísimos juegos que son imposibles de jugar. Muchos juegos con protección anti-cheat y también muchos juegos con protección anti-piratería no van a ser compatibles de ninguna manera utilizando Linux. En general, las empresas no consideran a Linux como un mercado atractivo, por lo que si dependemos de uno de estos programas, Linux no es una buena alternativa. Tendremos siempre que recurrir a software libre que, si bien es cierto funciona, tiene una curva de aprendizaje muchísimo más alta, lo que nos va a dificultar el trabajo y no nos va a dar siempre el resultado esperado. Teniendo entonces todas estas desventajas y siendo mucho más fácil Windows, ¿por qué todavía hay gente que utiliza Linux? ¿Dónde queda el hueco de este sistema operativo y para quiénes funciona? Vamos ahora a hablar de lo bueno que tiene este sistema. Comencemos con una de las mayores ventajas que tiene Linux. Hablamos de la personalización. No estamos hablando únicamente de los colores y de la apariencia del sistema. Si bien es cierto, este es uno de los puntos fuertes,
ya que siempre que encontramos a un usuario de Windows tiene el mismo escritorio, tal vez con otros colores, tal vez con algunas cositas diferentes. En Linux, en cambio, tenemos una personalización total del sistema. Acá no solamente podemos cambiar los colores, sino que le podemos desinstalar básicamente todo. Todo lo que quieras desinstalar en este sistema se puede desinstalar. Le puedes cambiar el escritorio por completo, todos los colores, todos los programas. Acá puedes hacer realmente lo que quieras. Acá es muchísimo más limitado. Aparte de eso, si tú quieres hacer una imagen de Windows legal con software libre, te vas a meter en problemas, porque aquí te van a decir que no tienes derecho a distribuir la imagen. No importa que utilices software libre, no puedes hacer distribuciones diferentes a la oficial de Microsoft. Acá, en cambio, puedes hacer lo que quieras. Si no te gusta este sistema, puedes montar un Linux Pepito, puedes básicamente crear tu sistema operativo con las modificaciones que quieras, siempre y cuando utilices software libre y lo puedes distribuir sin ningún problema. En Windows, algo tan sencillo como quitar Microsoft Edge es todo un dolor de cabeza. En versiones anteriores no se podía retirar el Internet Explorer. Acá, en cambio, como todo es libre, puedes modificar lo que quieras. No hablamos únicamente de modificar un sistema, estamos hablando de una gran cantidad de posibilidades que tenemos dentro de Linux. Todas estas que ustedes ven acá son distribuciones independientes. Algunas son principales, algunas son derivaciones, pero dentro de todo esto encuentras una gran cantidad de opciones según el uso que le vayas a dar al equipo. Podemos encontrar cientos de versiones del sistema listas para trabajar, enfocadas a diferentes tipos de uso, distribuciones para programar, para editar, para músicos, para seguridad, para hacking y las más populares para el gaming. Si no te gusta utilizar el mismo escritorio que tiene básicamente todo el mundo, dentro de todas estas posibilidades es muy seguro que encuentres algo que te guste. La siguiente ventaja que tiene este sistema sobre este y que ha cobrado bastante relevancia últimamente es que este sistema, al no pertenecer a ninguna empresa, no tiene las mismas políticas que tiene este. Hace unos años en Windows introdujeron la opción de utilizar la cuenta de Microsoft para poder utilizar algunas de las funciones del sistema, como la tienda de Microsoft o seguridad en línea. Sin embargo, con el tiempo, esto se ha vuelto obligatorio. Primero obligaron a la gente a desconectar físicamente el Internet. A día de hoy tienes que deshabilitar el servicio utilizando el administrador de tareas. Pero ya hay varias fuentes que dicen que Windows te va a obligar sí o sí a tener una cuenta con Microsoft si quieres seguir usando su sistema. Por este lado, al ser software libre que no está amarrado a ninguna compañía, tenemos una filosofía mucho más amigable con el usuario. Además de esto, en el sistema de Microsoft tienes el gran problema de la incompatibilidad con el hardware. Incluso equipos de 5 años o menos ya están teniendo problemas para instalar Windows 11. Esto se puede solucionar fácilmente utilizando una herramienta de creación de imagen alternativa. Sin embargo, esto no deja de ser muy molesto para los usuarios, y es que imagínate que tu propio sistema te esté diciendo que tu hardware no es bueno, que este equipo lo tienes que cambiar o que este equipo lo tienes que cambiar. Esto es algo que a muchos usuarios no les ha gustado, ya que debería ser el usuario quien diga si le sirve o no le sirve un sistema operativo. Esto es una posibilidad que en Windows nos están quitando. En Linux no tienes ese problema. La filosofía en este sistema es completamente diferente. Linux entiende que estos equipos son de los usuarios. Este hardware como tal te pertenece a ti, no le pertenece al sistema. Entonces es decisión tuya si funciona o si no funciona. Y si tienes un equipo que sigue siendo bueno y que sigue siendo funcional, aquí en Linux vas a tener una gran cantidad de opciones para seguir utilizando tu hardware. En Linux no existe la obsolescencia programada. Los sistemas más comunes como Ubuntu, Debian, Fedora o incluso este Linux Mint funcionan muy bien en hardware de gama media. Y si tienes equipos muy viejitos, digamos un Intel Atom o un Celeron viejito, con Linux lo puedes seguir utilizando sin problema. Tienes una CPU vieja, la puedes utilizar con Batocera como una consola retro. Tienes un laptop viejo, lo puedes usar como una máquina de escribir. Tienes un servidor viejo, lo puedes usar como una nube local con Linux. La gran cantidad de distribuciones y su política de uso libre te da miles de opciones que con Windows no tienes. Windows ni siquiera se ha molestado en crear un sistema operativo que sea únicamente para gamers, a pesar de que la mayoría de los juegos están siempre disponibles para Windows.
En cuanto al tema de privacidad, Linux es imbatible. Acá obviamente tienes una empresa que tiene todos tus datos, acá tienes una comunidad. Y como comunidad realmente no comparten tus datos. Sí puede haber algún programa que comparte información para mejorar, pero como tal no es tan agresiva como la de Windows. Lo último a tener en cuenta, y además algo que genera en los usuarios de Linux un sentimiento de empatía, es que todo este ecosistema ha sido creado por una comunidad. Obviamente esto es una empresa, funciona muchísimo más fácil y tiene un soporte ilimitado, pero esto ha sido construido básicamente por una comunidad totalmente gratis. Todo este entorno, todas las herramientas han sido creadas de manera libre. Por eso es que existen muchas personas que quieren mucho a Linux, que hablan muy bien de Linux, porque a pesar de todas las dificultades, este sistema está creado por una comunidad. Entonces, para muchas personas, Linux se vuelve como el amigo inseparable que nunca te va a dejar atrás y que nunca te va a pedir nada a cambio. Después de hablar de todo esto, vamos a tratar de responder la pregunta: ¿vale la pena instalar Linux teniendo en cuenta que Windows es un muy buen sistema operativo? La respuesta depende básicamente de los usuarios. Si tú solamente tienes un equipo y además es un equipo de última generación, si tienes licencia de Microsoft, de Adobe, de CAD o cualquier otro software de pago y funciona bien en tu equipo y además no tienes ningún problema con las políticas de Windows, Windows es tu mejor opción. Siempre va a ser un sistema confiable, siempre va a ser un sistema bueno y vas a tener muchísimo soporte. Pero si tienes varios equipos o tu equipo actual no rinde bien con Windows, si quieres tener control total del hardware y poder usarlo a tu antojo sin restricciones, si te interesan los sistemas operativos dedicados y optimizados al máximo para un proceso específico, Linux siempre va a ser la mejor opción. Windows para todo lo que es fácil, sencillo, rápido y con soporte. Y por acá, todo lo que no puedes hacer en este, lo vas a poder hacer acá. Todo lo que en este te dice que no, acá te va a decir que sí. Entonces, para un sistema operativo sencillo y sin complicaciones, vas a utilizar Windows. Pero si quieres exprimir el hardware al máximo, Linux siempre va a ser una magnífica opción. Espero que les haya gustado este video. No olviden calificar, comentar, compartir. Suscríbanse para más videos como este y nos vemos en una próxima oportunidad.